La revista El Doctor en Casa presenta su programa El Doctor en Casa TV, con la conducción de Vivi Landó, con el patrocinio de Punto Pharma, tu salud y belleza. Haggis, bienvenida a la vida de padres, una vida caóticamente hermosa. SPS, Medicina Prepaga de Cooperativistas, es un servicio de Coomesipar Limitada. Paracetamol Matidol, contra el dolor y la fiebre. Apracur, té caliente, te calma. McDonald's, me encanta. Con el auspicio de AAS 125, con un comprimido al día, prevenís el infarto. Hola, ¿cómo están todos? Muy, pero muy bienvenidos. Esto es El Doctor en Casa. Hoy vamos a hablar de un tema súper interesante. Atención, vamos a hablar de hepatitis, pero vamos a hablar de la cantidad de diferentes hepatitis que existen. Vamos a consultar si hay alguna más peligrosa que otra. Vamos a ver si esto se puede evitar, cuáles son los síntomas. Uno puede tener hepatitis y no saberlo. Bueno, todo eso que vos querés saber y yo también lo vamos a consultar a nuestro invitado, el doctor Marcos Girala. Él es hepatólogo, miembro de la Sociedad Paraguaya de Gastroenterología y Endoscopía Digestiva. ¿Y por qué elegimos este tema? Nos pareció muy importante para ir sabiendo un poquito más, y hay datos interesantes de la Organización Mundial de la Salud que hablan de que los virus de la hepatitis A, B, C, D y E pueden causar infección e inflamación grave y crónica del hígado, que a su vez puede dar lugar a cirrosis y cáncer de hígado. Estos virus representan un importante riesgo sanitario mundial, reflejado en los 240 millones de personas que padecen infección crónica con el virus de la hepatitis B y unos 150 millones con el virus de la hepatitis C. Entonces, nos pareció más que interesante poder charlar sobre este tema, y lo vamos a hacer con una persona especializada en esto, un médico de trayectoria y una excelente persona que está con nosotros aquí en el programa. Vamos a hacer lo que hacemos siempre al inicio del programa, nuestro ejercicio de la gratitud, porque es de bien nacidos ser agradecidos, porque siempre tenemos algo bueno en nuestra vida por lo cual agradecer, y le agradecemos a Dios por el don de la vida, por el amor, por la salud, por la familia, por los amigos, por el trabajo, por los compañeros de trabajo, por ustedes que están del otro lado, por los profesionales que nos dan su tiempo y vienen al programa, por las empresas que están apoyando al Doctor en Casa. Muchas, pero muchas gracias de verdad. Para nosotros es un placer estar aquí haciendo el programa y bueno, y aprendiendo día a día con ustedes a través de los profesionales que nos visitan. Y hablando de profesionales que nos visitan, ya vamos a saludar a nuestro invitado, hacemos un corte y enseguidita estamos de vuelta. Estamos con nuestro invitado, el doctor Marcos Girala. Él es hepatólogo, miembro de la Sociedad Paraguaya de Gastroenterología y Endoscopía Digestiva. ¿Qué tal, Marcos? ¿Cómo estás? Bienvenido al programa. Muy bien, muchas gracias. Bueno, yo no le tuteo a Marcos, no le hablo de doctor porque es mi primo, entonces me cuesta un poco hablar de cómo normalmente lo hago con los médicos que vienen acá. Queremos hablar sobre el tema de hepatitis, Marcos, y esta hepatitis A, B, C, D y E, tantas hepatitis. Llevan nombres de letras, son los virus que pueden causar hepatitis. Curiosamente no son virus que sean parientes entre sí, son virus bastante distintos unos de otros, pero lo que tienen en común es que su acción perjudicial la ejercen principalmente sobre el hígado, por eso están agrupados como los virus de las hepatitis, ¿verdad? Sí. No porque sean parientes, sino porque tienen esa preferencia por habitar en el hígado y habitando en el hígado causan daño, ¿verdad? Bueno, y de estos,
¿Cuál es la famosa hepatitis? Porque antes conocíamos una sola hepatitis, Sí. los que no somos médicos, ¿verdad? Sí. Es la hepatitis que se tenía cuando uno estaba en el colegio, la hepatitis de niños, adolescentes, que tenían que hacer reposo y no comer nada frito, y huevo, y chocolate, y esas cosas. Sí. ¿Esa qué tipo de hepatitis es? Y nosotros vivimos en un área endémica de hepatitis A. La hepatitis A está relacionada con las malas condiciones de higiene, con el hecho de ser un país en vías de desarrollo, y no es una cuestión solamente nuestra, sino que es regional. Sí. La Argentina, el Brasil, el Uruguay, Bolivia, son países endémicos o subendémicos, los estudios no son muy detallados en nuestro país, de hepatitis A. Entonces, esa es la hepatitis que estás mencionando, que la gente le tiene como ya conocida. Hay mucha propensión a hacer medicina alternativa, medicina herbolaria nacional, Sí. Y todo en relación a la aparición de los síntomas estos de hepatitis A. Esa es la más frecuente en nuestro medio por lejos. El asunto es que podemos sospechar esta hepatitis en edades tempranas de la vida, porque es muy difícil vivir en un área endémica y llegar a adultos sin haber tenido contacto con el virus. Es muy difícil que llegue a los 60 años, por ejemplo, y no haya tenido contacto con el virus, sobre todo si vivió parte de su vida en un área rural. Entonces, es efectivamente en nuestro país una enfermedad de gente joven. Pero uno puede tener contacto con este virus de hepatitis A y no tener la hepatitis. Eso ocurre sobre todo en la infancia. Por debajo de los 5 años es muy frecuente tener contacto con el virus y no desarrollar los síntomas típicos que la mamá o la abuela o los parientes cercanos pueden reconocer como hepatitis en el niño, que es la orina oscura, el color amarillo de la piel y los ojos. Entonces, a veces el virus entra dentro del organismo del niño sin causar los síntomas típicos. El niño se cura, pasa como un malestar digestivo o transitorio, pero después de muchos años se hace un control, se hace un análisis, alguien le pide un análisis a ver si tiene rastros de hepatitis en la sangre y aparece. No es que no se haya curado, se curó, pero queda como esa vacuna, entre comillas, una vacuna natural contra la hepatitis A, que muchísima gente tiene. Uno a veces le dice al paciente, mire, usted tuvo contacto con el virus de la hepatitis A, y se sorprenden. Dice, yo nunca tuve, le pregunté a mi mamá y me dijo que nunca tuve. Claro, eso te iba a decir, porque hay mucha gente que no tuvo hepatitis, Así pero puede haber gente que no haya tenido hepatitis aún viviendo en el mismo ambiente. Y puede ser, pero hay mucha gente que sin haber tenido síntomas tiene el rastro de haber padecido. O sea, la mayoría... De haber estado en contacto con el virus sin haber desarrollado la enfermedad y ya queda inmune para no volver a tener. Ya. Bueno, esa es la hepatitis A, la más famosa, por decirlo, la que conocemos así más. Y después las otras, la hepatitis B, C, D y E. ¿Qué diferencias hay? Bueno, primero te comento, la hepatitis D y E se busca muy poco en nuestro país. Probablemente haya muy poco, no podemos hablar con propiedad porque no tenemos estudios. Se limita a determinadas áreas geográficas, como por ejemplo acá en Sudamérica, la hepatitis D, que tiene que vincularse necesariamente con la hepatitis B. Es un poco complicado, pero es así. Pero de todos modos, son dos hepatitis que están vinculadas a áreas geográficas concretas. En Sudamérica, el área bien conocida como un área de alto índice o alta penetración de esta enfermedad es la cuenca del Amazonas, ¿verdad? Entonces, aquí no tenemos identificado casos, pero bueno, no se busca tampoco con tanta intensidad, pero copiando un poco los países vecinos que tienen un poco más investigación un poco más seria, aparentemente no tenemos hepatitis delta o D muy frecuente en nuestro medio. Y después está la hepatitis E. La hepatitis E también es en principio una enfermedad de países que son un poco distantes al nuestro, ¿verdad? Centroamérica, en la India, y bueno, y es una hepatitis muy parecida a la A, pero que con mayor frecuencia se pone grave. Una de esas hepatitis que empieza y termina, pero en ese empezar y terminar con una frecuencia más alta que la hepatitis A, sobre todo si se da en el caso de la embarazada, por ejemplo, algunas poblaciones de riesgo, puede ser muy intensa y causar la muerte por la intensidad que tiene. Claro. Bueno, y la hepatitis, entonces acá en nuestro país A, B y C. Y C. Esas son las que nos tienen que
preocupar o ocupar por lo menos, ¿verdad? ¿Y la B y la C qué diferencia hay? Bueno, la hepatitis B y la C tienen la hepatitis B puede causar un cuadro clínico idéntico al de la hepatitis A. Solo que generalmente vamos a ver un perfil distinto de persona. En vez de ser un niño o un adolescente, va a ser un adulto. Si el adulto es sano y se contagia de hepatitis B, tiene una altísima chance de curarse y pasar un mal rato como se pasa con la hepatitis A y que la situación se acabe ahí. Entonces, si uno no tiene HIV está contaminado con el virus del HIV, si uno no está en hemodiálisis, por ejemplo, o sea, un paciente que está sano, se contagia y punto, y no tenía ninguna otra enfermedad previa, se va a curar en un altísimo porcentaje. Y esa es una información importante en dos sentidos. Una, que a veces a uno le hablan de que tiene una hepatitis B y se desespera porque piensa en el cáncer de hígado, y probablemente nunca va a llegar a esa situación. Y en segundo lugar, porque es importante saber que uno, por más que tenga los mismos síntomas de la hepatitis A, tiene un pequeño riesgo de no curarse. ¿De la hepatitis B? De la hepatitis B. Y ese pequeño riesgo de no curarse hay que monitorizarlo, ¿verdad? Hay que estar seguro de que uno se curó. Si yo tengo hepatitis B, me puse amarillo, tengo que ir al médico hasta que el médico me diga, mira, tus análisis ya se negativizaron por completo. Quédate tranquilo, te curaste. Claro. Porque uno puede mejorar, dejar de tener síntomas y la enfermedad sigue a fuego lento a lo largo de los años, y entonces con el paso del tiempo uno puede tener un daño serio en el hígado. Claro. Entonces hoy yo tuve hepatitis B, creí que me curé, no me curé. Y después de 20 años tengo una enfermedad grave en el hígado. Claro. Eso se puede prevenir y eso tiene tratamiento. Entonces es muy importante ese concepto, me parece, para la gente. Claro, ¿verdad? Sí, importantísimo eso, porque generalmente uno, cuando se siente mal y tiene algo, ahí acude al médico. Sí. Y nos portamos bien y tomamos los medicamentos y hacemos lo que nos dice, pero después ya pasó eso y ya nos curamos. Así y ya, chao, nunca más. Sin embargo, es importante recalcar esto de la hepatitis B, porque aparentemente te pasan todos los síntomas, pasó el tiempo y quedó medio dormidito y te está haciendo daño durante todo ese tiempo sin que nadie se dé cuenta, así ¿verdad? Mismo. Salvo que se haga un análisis, uno no se entera. Claro, claro. Así es. Bueno, ¿y la hepatitis C? Y la hepatitis C también es una enfermedad que se contagia y que casi no da síntomas. Y a diferencia de la hepatitis B, que puede en algunos casos no curarse y acompañarle a la persona a lo largo de la vida, en el caso de la hepatitis C es en la mayoría de los casos. En la enorme mayoría de los casos, por más que uno sea sano, uno se contagia y se queda con la enfermedad. Entonces, es muy importante reconocer la hepatitis C. Además, prácticamente no tiene síntomas. Claro. Es una típica enfermedad que se diagnostica a raíz de un chequeo. O sea, que el que no se hace chequeo nunca va a saber si está teniendo eso o no. Exactamente. Tiene o sea, el médico que le entrevista a una persona que dice, yo soy sano, doctor, me quiero chequear. Tiene que hacerle algunas preguntas a esa persona y entonces, de acuerdo a lo que la persona responda, se pide o no se pide un análisis para tal o cual enfermedad. Y ahí está incluida la hepatitis C. Por ejemplo, si uno tuvo transfusiones de sangre, por más que haya sido dentro de un hospital con todos los cuidados, la hepatitis C no se conocía antes. Entonces mucha gente se transfundió sangre, se contagió de hepatitis C antes de que se conozca la hepatitis C. No tenía el médico o el médico transfusionista forma de prevenir algo que no se conocía y que no había un análisis para poder determinar que esa sangre que iba a ser donada estaba contaminada. Claro. Entonces, si alguien recibió transfusiones de sangre en el pasado, en los países desarrollados dicen antes del año 92. En el Brasil dicen antes del año 95. No sabemos qué punto de corte poner en nuestro país, pero yo creo que hasta el año 2000 por lo menos no había casi ningún banco de sangre que hacía un control serio. Por lo menos yo tengo información de esta hepatitis, de que es más o menos así. A lo mejor no cuesta nada hacerse un análisis. Claro. Hay análisis gratuitos en los hospitales públicos, la mayoría de los seguros reconoce los seguros privados cubren el hacerse ese análisis sencillo de hepatitis C para determinar si uno tiene o no. O sea, si uno recibió transfusiones hace más de 5 o 6 años, a lo mejor vale la pena que se estudie.
ese punto concreto la siguiente vez que se haga un análisis, sin ningún drama. Entonces se descarta esa posibilidad. Otras situaciones son, por ejemplo, el haber tenido experiencia con las drogas recreacionales, para la hepatitis C sobre todo, ¿verdad? Tanto inyectable como inhaladas. Eso aunque haya sido una única vez en la vida. Inhaladas también porque los adictos a drogas por vía inhalada, como la cocaína, por ejemplo, usan una cánula para inhalar el polvo de la cocaína y comparten la cánula. Y muchas veces tienen dañada la mucosa, la parte interna de la nariz, y ahí hay un poco de sangre. Y el que usa, el siguiente que usa también tiene un poco dañada, y está bien comprobado que eso puede contagiar la hepatitis C. Entonces, ahí no se actúa por síntomas. La hepatitis C se actúa por antecedentes de haber tenido conductas de riesgo o haber sido sometidos a algún tratamiento médico que sea de riesgo, como la transfusión o como las cirugías grandes, cardíacas y demás, en aquella época donde no se conocía todavía la enfermedad. Entonces uno tiene que adelantarse ahí a los problemas. Claro. Porque si uno se sienta a esperar los síntomas, puede llegar a tener síntomas cuando la enfermedad está muy avanzada recién. Bueno, y de eso vamos a hablar a la vuelta del corte, Marcos, porque vamos a hablar de las causas de la hepatitis, vamos a hablar también de qué afecta, sabemos que el hígado, pero cómo, cuánto, qué peligroso puede llegar a ser. Recuerden lo que nos dijo el doctor Marcos Girala, que la hepatitis B puede quedar dormidita durante varios años y después de repente hacer explosión ya con un cáncer, ¿verdad?, de hígado. Entonces es muy importante esto. Vamos a hacer un pequeño corte, volvemos enseguida. Estamos en compañía del doctor Marcos Girala, él es hepatólogo, miembro de la Sociedad Paraguaya de Gastroenterología y Endoscopía Digestiva, y está hablándonos y estamos aprendiendo sobre el tema de hepatitis, varios tipos de hepatitis, algunas que uno cree que ya se curó y quedan dormiditas y siguen haciendo daño al hígado. Pero tenemos material preparado por el equipo de producción y queremos presentar este primer material, compartir con ustedes y con nuestro invitado. Causas de la hepatitis. La hepatitis A y la E son causadas generalmente por la ingestión de agua o alimentos contaminados. La hepatitis B, C y D se producen habitualmente por el contacto con humores corporales infectados. Son formas comunes de transmisión de estas últimas: la transfusión de sangre o productos sanguíneos contaminados, los procedimientos médicos invasores en que se usa equipo contaminado y, en el caso de la hepatitis B, la transmisión de la madre a la criatura en el parto o de un miembro de la familia al niño, y también el contacto sexual. ¿Está bien eso? Está bien, sí. La diferencia, como ejemplo y como ayuda, la hepatitis B se transmite por los mismísimos caminos por los que se transmite el virus del HIV. Como el HIV tiene mucho más prensa que la hepatitis B, yo creo que eso sirve de ayuda. Sí. Cualquier forma de relación sexual y el uso de elementos que puedan tener la sangre de otra persona, sean estos elementos de uso médico o sean de uso de higiene corporal habitual, como una maquinita de afeitar, por ejemplo. Compartir la maquinita de afeitar es algo poco recomendable, ¿verdad? Y entonces, ¿por qué? Porque una de las enfermedades que se puede transmitir es justamente la hepatitis B o la hepatitis C. Y la diferencia entre la hepatitis B y la hepatitis C es que la hepatitis C se transmite muy poco por la vía sexual. Ahí hay que entrar en detalle, me parece que el horario del programa no es como para eso, pero la hepatitis C poco se transmite por la vía sexual. Es más ese antecedente y es más el uso de drogas por vía endovenosa o inhalada que estábamos hablando, por más que haya sido una única vez en la vida. Perfecto. Bueno, y tenemos otro material que habla de los síntomas. Vamos a ver. Síntomas.
La infección aguda suele acompañarse de pocos síntomas o de ninguno. También puede producir manifestaciones como la ictericia, coloración amarillenta de la piel y los ojos, orina oscura, fatiga intensa, náuseas, vómitos y dolor abdominal. Esos serían los síntomas. Es muy importante eso que dijo ahí. Estos síntomas o ninguno. Claro. La hepatitis B también puede entrar sin hacer ningún ruido. Nos contagiamos y no nos damos cuenta. Entonces ahí lo que es importante, investigar en el que tiene actividades de riesgo o tuvo alguna actividad de riesgo, por más que hayan pasado muchos años, investigar por lo menos una vez en la vida si es que hubo en el pasado esa actividad. Pero una persona que no haya tenido ninguna actividad de riesgo como drogas o estas cosas y tiene relaciones sexuales con otra persona que sí alguna vez lo tuvo, se puede contagiar también. Sí, entonces, exactamente, sí. Entonces tenemos que hacernos todo el análisis. Sí, depende del estilo de vida de cada uno debería hacerse o no, ¿verdad? Pero es así. Hoy en día el perfil cambia un poco gracias a la introducción en el plan de vacunación de las vacunas de los niños, ¿verdad? El plan de vacunación de los niños que exige el ministerio. Están incluidas las vacunas contra la hepatitis A y contra la hepatitis B, que es un avance enorme, ¿verdad? Una cosa que nos dijimos, la hepatitis A es una enfermedad relativamente banal, pero uno de cada 300 casos más o menos puede haber una enfermedad grave por su intensidad. No porque se prolonga en el tiempo, sino por la intensidad que adquiere. Y entonces se convierte a veces en una causa de enfermedad grave, incluso de muerte, en raros casos, pero vacunar a todo el mundo para prevenir eso es muy razonable y de hecho la experiencia de algunos países vecinos es fantástica al respecto porque ellos tenían un buen registro de cuánta gente se moría o cuántos niños se morían de hepatitis A fulminante, que es la forma esta rara pero que se da con cierta frecuencia y qué pasó después de la vacunación, prácticamente desapareció ese fenómeno, ¿verdad? Eso es maravilloso. ¿Y acá en nuestro país desde qué año está ya la vacuna de la hepatitis? Bueno, no hace muchos años, yo no soy pediatra, entonces no tengo muy claro, pero creo que está alrededor de 3 a 5 años la de la hepatitis A y la de la hepatitis B hace más. Yo creo que va a ser como 10 años, ¿verdad? Y son vacunas muy nobles, no contienen el germen entero, sino que son parte del virus, no es el virus entero, entonces no hay que temer. Hay ahora esa idea medio extraña de que las vacunas son malas y que causan muchísimo perjuicio y que no tienen ningún fundamento médico, ¿verdad? No tienen ningún fundamento estadístico tampoco, ¿verdad? Entonces, estas vacunas en concreto son probadamente buenas, probadamente útiles para defendernos de la enfermedad y nos protegen toda la vida, ¿verdad? Ahora, algo que me llama la atención, la hepatitis puede tener todos esos síntomas que se presentó en este material, el pipí oscuro, la gente con la tez amarilla, los ojos también amarillos, dolores, pero pueden no tener ningún síntoma. Entonces, ¿cómo sabemos si justo tenemos hepatitis que no tiene síntomas? ¿Cómo vamos a saber? Y haciendo un análisis de sangre. El análisis de sangre va a estar motivado por el interrogatorio. Por eso es que es importante que cuando uno va al médico estando sano y dice quiero hacerme un control. Un chequeo general. Exactamente. No es que entran todos y tienen el mismo chequeo, el chico de 15 años que el abuelito de 80. Claro. Y no tiene el mismo chequeo una persona que vive en el campo que una persona que vive en la ciudad. Y no tiene el mismo chequeo la persona de acuerdo al tipo de actividad laboral que desempeña y de acuerdo al estilo de vida que tiene. Entonces, el interrogatorio que le hace el médico de cabecera, ese médico al que uno se va a contarle todo lo que le pasa, es lo que va a ayudar a descubrir que ese paciente debería debería evaluarse desde el punto de vista de la posibilidad de tener una hepatitis. Son análisis sencillos que se hacen en muchos hospitales públicos y en casi todos los privados y uno con eso puede descubrir. Uno tiene la sospecha en base al interrogatorio. Claro, pero normalmente si uno va al médico y dice, bueno, me quiero hacer un chequeo general, te dan ahí un análisis de sangre, de orina, ahí en ese chequeo general algunos ponen, otros no, o ¿cómo se llama? ¿Hepatitis? Se llama perfil hepático. Perfil Hay unas hepático. pruebas que ayudan a determinar si el hígado está inflamado.
Hay médicos que piden de todo, todas las veces que uno Sí. se va, y bueno, ahí evidentemente se suele incluir. Sí. Pero ese análisis no se incluye en todos, ¿verdad? Se incluyen las personas que están tomando medicamentos que podrían dañar al hígado. Entonces uno dice, bueno, le pido porque está tomando Claro. tal o cual medicamento, Claro. es bueno vigilar. Y ahí a veces salta el tema, ¿verdad? Perfil hepático. Perfil hepático. Todo el mundo revisando su último análisis a ver si le hicieron eso, si no, a ir y a pedir, que creo que es importante, porque si tiene síntomas, bueno, aleluya, porque por lo menos nos avisa, Sí. pero también puede ser sin síntomas. Sin y síntomas, y eso, el te está descubrimiento, dañando. como insistimos siempre, se basa en el antecedente de haber tenido una actividad que haya podido contagiar la enfermedad. Perfecto. Bueno, Marcos, vamos a hacer un pequeño corte, volvemos enseguidita, seguimos con este tema. Continuamos charlando con el doctor Marcos Girala, él es hepatólogo, nuestro tema hepatitis. Y tenemos material preparado por el equipo de producción que habla sobre el consumo del alcohol y la hepatitis. Parece que es una muy mala combinación. Vamos a ver. Consumo de alcohol y hepatitis. El abuso de estas bebidas puede originar una hepatitis alcohólica. Los síntomas más frecuentes son fatiga, apatía, inapetencia, ictericia, pérdida de peso, fiebre y dolor en la zona superior derecha del abdomen. Si se trata de una hepatitis alcohólica grave, se puede presentar además ascitis, signos de malnutrición y encefalopatía hepática. En las personas que padecen hepatitis C crónica, el daño se agrava, además de aumentar el riesgo de desarrollar cirrosis, que es un proceso irreversible, que se puede detener o ralentizar si se suprime el alcohol, pero que una vez establecido impide que el hígado recupere la normalidad y puede desembocar en cuadros graves como una insuficiencia hepática severa o un cáncer. Wow, es así. Bueno, sí, creo que hay que ordenar un poco las ideas Sí. en este material. En primer lugar, la cirrosis hepática no se debe exclusivamente al alcohol. Justamente hablamos de la hepatitis B y la hepatitis C cuando no se curan, cuando el paciente sufre la enfermedad a lo largo de décadas. El final de ese proceso, o lo que ocurre después de varias décadas de Sí. estar con ese proceso, es que se forman cicatrices dentro del hígado. Y cuando esas cicatrices son muchas, los médicos le llamamos cirrosis hepática. Que puedes tener una persona que no tomó una sola gota de Jamás. alcohol, Así. pero que tuvo su hepatitis B, que Exacto. quedó dormida y Sí. después de 20 años tiene cirrosis Sí. y es abstemio y nunca tomó alcohol. Esa es la idea que me parece que no está clara en el material Ajá. y que había que aclarar, ¿verdad? Claro. O sea, independientemente del alcohol se puede llegar a la cirrosis. Sin virus de la hepatitis y solo con alcohol se puede llegar a la También. cirrosis. Y la combinación de un virus más alcohol, que a lo mejor no es en una cantidad muy importante, puede también acelerar el proceso de llegar a la cirrosis. O sea, la combinación es especialmente mala, pero cualquiera de las dos agresiones para el hígado, un virus que está ahí por años o el alcohol que está ahí por años, puede llevar a la cirrosis. Y la hepatitis alcohólica es un fenómeno vinculado exclusivamente con el alcohol, pero que generalmente se produce en gente que viene abusando habitualmente del alcohol y últimamente intensificó su ingesta de alcohol y además de intensificar la ingesta de alcohol, redujo importantemente su ingesta alimentaria también. Y ahí hay como una reacción muy enérgica del cuerpo contra el alcohol o contra esa situación. Cuando habitualmente uno puede tener un paciente alcohólico que nunca haya tenido hepatitis, nunca se haya puesto amarillo y llegue a la cirrosis como un proceso, digamos, de un ritmo regular. Esto es algo similar, pero que tiene como una intensificación y a esa intensificación se le llama hepatitis alcohólica. O sea, forma parte del conjunto de cosas que el alcohol nos puede causar. Claro. El alcohol inicialmente, cuando empezamos a utilizarlo en forma excesiva, llena de grasa el hígado primero. Y cuando se continúa
tomando, a pesar de tener el hígado con grasa, puede llevar a la cirrosis. Y dentro de ese proceso, en cualquier momento, si hay una intensificación de la ingesta del alcohol, entonces ahí puede producirse lo que se llama la hepatitis alcohólica. Pero es un término que tratado al mismo tiempo que hepatitis viral confunde un poco, ¿verdad? Ahora, una consulta. La gente, por ejemplo, que vemos lastimosamente en nuestro país, vemos que los sábados comienzan a tomar y terminan borrachos al día siguiente y vemos cuchilladas y gente que se muere por culpa del alcohol. Suponiendo que durante la semana no tomen nada, pero sí el fin de semana se matan en alcohol, eso que sea habitual todos los sábados, por ejemplo, de su vida, desde que tengan, no sé, cuántos años, eso puede llevarle a una cirrosis, eso ya son alcohólicos. General, o sea, el concepto de alcoholismo es muy complejo, cambia de acuerdo a la descripción de los psicólogos, los psiquiatras. Pero el efecto en el hígado. El efecto en el hígado depende de la cantidad de gramos de alcohol que se consuma, en gran medida depende de eso. Hay también mucha predisposición individual. Claro. Pero uno puede llegar a tener cirrosis hepática sin haberse mareado nunca por culpa del alcohol, sin haberse emborrachado nunca, ¿verdad? Si uno tiene la costumbre de tomar medio litro de vino tinto con el almuerzo y medio litro de vino tinto con la cena, como ocurren en países productores de vino como España, Francia y demás, uno puede llegar a tener una cirrosis sin haberse emborrachado nunca, sin haber amanecido con dolor de cabeza nunca y sin haber llevado una vida socialmente indecorosa, ¿verdad? Claro. A lo mejor esa persona trabaja, es un excelente padre de familia y todo, pero adquirió esa costumbre que termina siendo perjudicial. Y por otro lado, la persona que se emborracha los fines de semana, causa accidentes, se vuelve violento, trae trastornos familiares y sociales, puede nunca llegar a tener una enfermedad hepática. Generalmente las personas que tienen cirrosis hepática son personas que consumen alcohol diariamente. Si no consume diariamente el alcohol, en el interrogatorio que le hacemos, aparte de interrogar también a alguien más de la familia, porque la negación es muy frecuente, lo que hacemos es dudar de que el alcohol sea el único responsable del daño hepático, si es que por daño hepático está el paciente enfermo, ¿verdad? Hay un abuso del alcohol que, sin ser diario, termina perjudicando la salud, ¿verdad? O sea, hígado graso por alcohol se puede tener sin tomar alcohol diariamente y otros tipos de alteraciones se pueden tener también, no vinculadas al hígado, en los nervios periféricos, en el corazón, las arritmias, una serie de otros trastornos que están causados por el alcohol. O sea, hay un nivel prudencial de alcohol que uno debería consumir por semana. Claro. Y por encima de ese nivel prudencial de alcohol, uno se expone a tener enfermedades. Pero hablando así en forma concreta de la cirrosis, es difícil que llegue a tener cirrosis si el consumo no es diario, ¿verdad? Perfecto. Bueno, súper claro. Y tenemos preguntas de la gente. ¿Tenemos tiempo? ¿Sí? Una preguntita. Vamos. Un poquito de tiempo. Victoria de Lambaré dice, ¿cuándo puede volver a la guardería o al colegio un niño que tuvo hepatitis? Bueno, un niño que tuvo hepatitis va a contagiar 15 días antes de tener su primer síntoma ya. O sea, ya le contagió a todos. Se contagia por la vía fecal oral. El virus se elimina por la materia fecal. Y entonces, en esta hepatitis, como en todas las demás, lo que realmente es útil es mantener las normas universales de higiene. Claro. En los hospitales, las normas universales de cuidado, porque van a haber muchos pacientes que nosotros no sabemos que tienen hepatitis y a los cuales le tenemos que manejar sus secreciones y demás en el hospital. Lo mismo en la guardería. A todos los niños, después de limpiarle la cola, hay que ir a lavarse las manos muy bien. Claro. Porque antes de que aparezcan los síntomas ya está contagiando y 15 días después aproximadamente de que haya empezado los síntomas continúa y después desaparece la pérdida del virus por la materia fecal. ¿Y pero cuánto generalmente tiempo tiene que quedarse? ¿Se tiene que quedar acostado como antes o cómo es la cosa? Ese es un tema muy tradicional, ¿verdad? Y uno a veces da el consejo al paciente y genera un poco de escándalo, ¿verdad? La familia. Le dice, en realidad no hay nada que restringir y ningún reposo que indicar que vaya más allá del sentido común. Estás cansado, quédate en la cama. Te sentís bien, te querés levantar, levántate y probá a ver si te sentís muy cansado, volvé a la cama. Si andar por la casa te cansa,
quédate en la cama, pero si andar por la casa no te cansa, anda, aunque el médico siga viendo tu análisis anormal y si vos querés dar una vuelta por la plaza, da una vuelta por la plaza si eso no te cansa, ¿verdad? Uno mismo es la medida y eso es aplicable a la comida, por increíble que parezca, ¿verdad? La tradición de las abuelitas y el dulce de mamón y no sé qué historia, no hace falta restringirle al paciente lo que al paciente le sienta bien. Pero frito. Es muy probable que no le siente bien, estando amarillo, con náuseas, evidentemente eso agrede el sentido común ya, ¿verdad? Pero pasaron 10 días, ya no está amarillo, come una milanesa y la abuela le quiere llevar al sanatorio para le dar un lavado gástrico, no hace falta eso, ¿verdad? Si le sienta bien la milanesa no va a alterar el curso de evolución de la hepatitis, la comida. Lo que altera es la incomodidad del paciente, ¿verdad? Perfecto. Bueno, ahora sí, hacemos un pequeño corte, volvemos enseguida. Bueno, te queremos agradecer la presencia a Marco Giralda aquí en el programa. Muchísimas gracias, aprendimos mucho. Encantado de estar aquí y espero que haya sido de utilidad para los televidentes sobre todo. Por supuesto que sí. Y ahora yo me voy con la doctora Flora Suárez Dachón, nutricionista y nutrióloga. Y ella nos va a decir, vamos a ver si tiene razón el doctor y se puede comer milanesa y todo eso. Vamos a preguntarle. ¿Me acompañan? Muy bien. ¿Qué tal, Flora? ¿Cómo estás? Pero muy bien. Bienvenida, como siempre. Muchas gracias, hermosa como siempre. Gracias. Bueno, Flora, con el tema de hepatitis. El tratamiento nutricional en los pacientes con hepatitis. Como bien dijo el doctor, ¿verdad? En hepatitis, donde no hay un daño hepático severo, por supuesto, la dieta no debe ser muy diferente a la habitual, ¿verdad? Por supuesto, tenemos que disminuir el aporte de grasa saturada, porque como dijo el doctor, le va a caer pesado al paciente. Pero aumentar el aporte, sobre todo calórico, con los hidratos de carbono. Hidratos de carbono y sobre todo con fibra, de tal forma que te le ayuda a eliminar también las toxinas que el hígado no está pudiendo. Y también el aporte proteico. El aporte proteico no tenemos que restringir, hay muchos que dicen no, que tenemos que restringir las proteínas, pero no es así, 1 gramo de proteína kilo peso día, o sea, una persona que tiene 60 kilos, 60 gramos de proteína es lo ideal. O sea, quedó desterrado eso de antes, de hace unos cuantos años atrás, de que la persona y el niño o adolescente que tenía hepatitis estaba, no sé, 15 días o un mes acostado y no podía comer nada, ni chocolate, ni nada frito, ni nada pesado, y era solamente comida insulsa y qué sé yo. Eso ya no tiene... Eso, por supuesto, en una hepatitis no grave, ¿verdad? No estamos hablando de una hepatitis ya severa con daño hepático grave. Estamos hablando de una hepatitis A, una hepatitis que no. En esos casos, ¿verdad? Por supuesto, la dieta, como te digo, no debe ser muy diferente a la habitual. Hay que insistir en la ingesta de líquidos, disminuir el aporte de sal, aumentar los hidratos de carbono, disminuir la grasa. Y bueno, y como te comenté, ¿verdad? Estuvimos comentando con el doctor, se hicieron estudios en la Segunda Guerra Mundial a un grupo de soldados con hepatitis, se les envió a la guerra, al frente, y a otros se les dejó reposando, y la evolución de ambos prácticamente no hubo diferencia. O sea, todos con hepatitis, algunos en la guerra, con el estrés y corriendo y con todo eso, y el peligro, y los otros reposando. Claro. Y la evolución fue igual. Fue exactamente la misma, ¿verdad? Prácticamente, y bueno, y eso te está demostrando de que no hay la evolución de la hepatitis, ¿verdad? Sobre todo una hepatitis benigna, digamos, es la misma. Entonces, sí. ¿Y qué se recomienda comer, por ejemplo? Pues la persona que tiene hepatitis evidentemente tampoco la trae muchas cosas ni pesadas ni nada, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que más...? En una persona que está con una hepatitis, ¿verdad? Con síntomas, ictericia, entonces en ese tipo de pacientes, ¿verdad? En el que ellos ya se sienten el estómago pesado, que por supuesto no tienen apetito, hay una anorexia, digamos, debido a la patología. Entonces, insistimos en el consumo de frutas, en forma de compotas, verduras, pastas, poco aporte de salsa, o sea, salsas con picante, aumentar el pollo y el pescado en forma de grillé o al horno, la carne de vaca también,
un poco pesado, entonces solamente en forma de bife. Como bien te digo, todo lo que sea grasa saturada, eliminar y aportar arroz, papa en forma de puré, fideitos, cabello de ángel. Y bueno, sería eso lo básico. En pacientes que tienen síntomas de pesadez gástrica. Si no, no hay. Cambió todo, entonces. Sí, buena cambió. noticia. Bueno, muchísimas gracias, Flora, por tu presencia en el programa. Gracias, Vivi. Gracias al doctor, ¿verdad? Sí, Que nos así dio mismo. una clase Magistral. Muchísimas gracias. Nosotros nos despedimos hasta el próximo programa, si Dios así lo permite. Espero que te haya gustado, que hayas aprendido como lo hicimos todos aquí. No te olvides, naciste para ser feliz, no te conformes con menos. Chao, que pases bien. La revista El Doctor en Casa presentó su programa El Doctor en Casa TV, con el patrocinio de Punto Pharma, tu salud y belleza. Haggis, bienvenida a la vida de padres, una vida caóticamente hermosa. SPS, Medicina Prepaga de Cooperativistas, es un servicio de Coomesipar Limitada. Paracetamol Matidol, contra el dolor y la fiebre. Apracur, té caliente, te calma. McDonald's, me encanta. Con el auspicio de AAS 125, con un comprimido al día, prevenís el infarto. Fue una realización de Alicante.